ahora les proponemos ampliar el adelanto que nos brindaba Roberto Riolfo sobre esta nueva disposición de flexibilizar el etiquetado y el empaquetado de las cajas de cigarrillos. Robert, bienvenido nuevamente. Exactamente. Y ahora vamos a poder ampliar sobre este tema. Vamos a ampliar un poquito entonces este decreto que emitió el presidente de la República. Flexibilizó una normativa del gobierno de Tabaré Vázquez, su antecesor, el extinto Tabaré Vázquez, que exigía el empaquetado y etiquetado neutro en las cajas de cigarrillos. Pero también realizó cambios sobre la venta de las denominadas cajas blandas, que también había prohibido el doctor Tabaré Vázquez en su presidencia. Compartimos estos cambios e imágenes del decreto que consagra estos cambios. Lo vemos. El decreto emitido por el Ministerio de Industria el pasado 2 de septiembre, que contó con el aval del Consejo de Ministros, el presidente Lacalle Pou modificó 3 artículos de un decreto del año 2019 que había reglamentado la ley de política antitabaco llevada adelante por los últimos 3 gobiernos del Frente Amplio. En ese decreto se establecía, entre varias medidas, que los cigarrillos no podían tener identificación de origen, pero con estos cambios se habilitó que esté la marca en el filtro para que la persona distinga si es un cigarrillo original. Además, la legislación solo permitía la comercialización de cajillas duras. Esto, según indica el actual gobierno, facilita la elaboración y circulación de cigarrillos falsificados y afecta la competitividad a nivel local, ya que las cajillas blandas fueron tradicionalmente las de mayor venta en el mercado. Estos cambios venían siendo reclamados por la industria tabacalera con el fin de combatir el contrabando de cigarros en nuestro país. Recordemos que para nuestro país los cambios introducidos por el extinto Tabaré Vázquez trajo muchos problemas, litigios a nivel internacional con las grandes tabacaleras, litigios que finalmente nuestro país ganó. Vamos a recordar entonces la palabra del doctor Tabaré Vázquez cuando habló de este tema en la Organización de Naciones Unidas en Nueva York. Uruguay es líder mundial en la instrumentación del convenio marco del control del tabaco. Pero ese liderazgo no ha estado libre de resistencias. Entre ellas, la demanda que a principios del año 2010 interpuso la empresa tabacalera Philip Morris ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones contra 2 normas adoptadas por nuestro país para el control del tabaco. Más allá de los argumentos formales planteados por la empresa tabacalera, su razón fundamental era castigar a un pequeño país como es Uruguay, que se ha propuesto controlar el consumo de tabaco y trabajar fuertemente por la salud y el derecho a la vida de nuestra gente. Un escarmiento ejemplarizante quiso hacer esta empresa sobre nuestro pequeño país, para que todos los países que están instrumentando o se disponen a instrumentar políticas similares aprendieran de este escarmiento que pretendieron darnos. El pasado 8 de julio, el Tribunal Arbitral dio a conocer el fallo final sobre este caso. Y el mismo fue contundentemente favorable a Uruguay. Ninguna de las pretensiones del demandante fue aceptada. ¿Repercusiones, Roberto? Sí, repercusiones de todo tipo, por supuesto, desde la academia, desde el oficialismo, por supuesto, también de la oposición y de la gente que vende estos productos, que tiene salones y tiene kioscos. Vamos a arrancar por Diego Rodríguez, él se desempeña, es sociólogo en realidad, integra el Centro de Investigación para la Epidemia del Tabaquismo. Escuchamos entonces su palabra, que es calificada, integra ese organismo gente muy diversa. Si uno entra a la página web, hay gente muy conocida, periodistas connotados que tienen algunos programas de salud también, integran esta ONG que no es, justamente es una organización no gubernamental. Lo escuchamos. Es un claro retroceso porque se empieza a eliminar lo que es el empaquetado neutro, una política que además se basó en evidencia científica, se hicieron estudios de por qué el color, la posición de la marca, no se puede exhibir en los colores de la marca. A la interna del paquete también los productos tienen que ser totalmente neutros, todos blancos, sin identificación. Y con este decreto lo que se hace es se tira para atrás todo eso. Está claro que hay un interés comercial por el cual modificar la normativa, porque además en la Comisión Asesora del Control de Tabaco han llegado
algunas denuncias de incumplimiento del empaquetado neutro por parte de la industria legal, no lo ilegal. Es la segunda vez que se vulneran los procedimientos habituales. La Comisión Asesora para el Control de Tabaco trabaja de forma interinstitucional con organismos del Estado, pero a su vez sociedad civil, de la cual formó parte, y por ahí ni siquiera se mencionó la posibilidad de cambiar la normativa, no se realizó ningún estudio y tampoco se le avisó al Programa Nacional de Control de Tabaco, que es parte del Ministerio de Salud Pública. Pese a estos cambios, el ministro de Salud, Daniel Salinas, sostuvo que el antitabaquismo sigue siendo una política de Estado. Lo vemos. Es una iniciativa del Ministerio de Industria. Es decir, ¿quién tiene la iniciativa? El Ministerio de Industria. Ahora, lo único que se flexibiliza o se autoriza a flexibilizar es el envase. Porque los pictogramas siguen vigentes. Las advertencias de peligro de fumar, que sabemos que es un hábito absolutamente perjudicial para la salud y aprovechamos a remarcarlo, eso, siguen vigentes. Los impuestos siguen duros como siempre, no se cede absolutamente en nada. De tal manera que desde ese punto de vista de las advertencias, de los pictogramas, de los impuestos, de la prohibición de publicidad que afecta a los medios de comunicación y demás, eso sigue todo prohibido. Hay una realidad que vive nuestro país, es el contrabando justamente de cigarrillos y este decreto, según las autoridades, tiene como espíritu justamente combatir esa situación. Así lo decía el subsecretario de la cartera, José Luis Satjian. Impulsa el Ministerio de Industria y va en el sentido del combate al contrabando. No cambia nada la política antitabaco en todos los ítems que ya mencionó. ¿El Ministerio maneja cifras, digamos, de los consumidores cuánto se abastecían del mercado negro? En el 2019 hay una nota periodística que recomendamos poder traer nuevamente a este momento. Hablaba de más de 7.200.000 cajas en Montevideo, con lo cual es un consumo elevadísimo y es justamente eso lo que se quiere combatir. Todo consumo de tabaco es malo, es nocivo, como decía el señor ministro, pero en este caso todavía el informal, donde no hay un control de nada, donde no hay impuestos, donde no hay el aspecto formal, legal, donde no hay aviso, no hay advertencias, en ese caso eso es lo que justamente hay que poner el ojo y donde ya los expertos habían indicado que el problema de Uruguay en la lucha antitabaco era el contrabando, que con esto lo que se busca es combatir directamente. La oposición nos hizo esperar, por supuesto, y también salió el cruce de estas nuevas medidas, de esta flexibilización. Me refiero en este caso a la diputada del Frente Amplio, ella es médica, la doctora Cristina Lustenberg, indicó que la creación de este decreto representa un claro retroceso en la política antitabaco del Uruguay. Realmente estamos muy sorprendidos en una situación de mucha preocupación y yo diría de alarma para quienes manejamos los temas de salud. Este decreto genera un claro retroceso entre la política antitabaco que históricamente nuestro país tiene, desde la firma del convenio marco en el año 2004 y todas las políticas implementadas hasta ahora. Entonces, la verdad, lo vemos con mucha preocupación y generalmente no compartimos que para combatir el contrabando sea esta la medida para hacer. Estamos estudiando el tema y actualizándolo con toda la evidencia. Pero BTV Noticias también dialogó con el presidente de la Asociación de Kioscos, de Salones y de Subagentes de Quinielas del Uruguay, me refiero a Claudio Orrego, para conocer cómo cayeron estas medidas justamente en esos negocios, en esa asociación de negocios. Estos nuevos cambios los vemos positivamente, tímidos, pero positivos. Falta mucho. Como nosotros lo vemos desde nuestra asociación, es un ataque al contrabando que quiere hacer para el consumidor final que sepa que está consumiendo. Antes eran todos parejos, ninguna marca, ninguna nada, entonces no se sabía que estabas consumiendo. Ahora las marcas nacionales, legales, permitidas, controladas, tienen su logo adentro, se puede fabricar en cajilla blanca, que ahora eso antes no se podía, y ahora el consumidor final sabe que está consumiendo. Es tímido el ataque al contrabando, pero bienvenido y agradecido.
Veremos, compañeros, entonces cómo sigue esto. Me parece que hay mucha tela para cortar. Creo que la oposición, otrora gobierno que justamente implementó todos estos cambios más restrictivos contra la venta de cigarrillos, creo que va a seguir actuando en este tema sin lugar a dudas. Era un buque insignia del presidente Tabaré Vázquez, reconocido el tema del no humo en muchos ambientes, en las casas incluso había tenido mucha incidencia en nuestras vidas. En el transporte, en muchos lados. Sí. Ya no quedamos con ese olor a tabaco en nuestra ropa durante semanas. El que trabajaba en un pub, en un casino. Bueno, increíble, eso sí, es. A mí lo más increíble, y esto me hago responsable yo, no lo meto a usted, y mucho menos a Rosario. Dice Sadjian, el subsecretario, para actuar allí donde no se controla nada. ¿Quién no controla nada, Sadjian? Dirección de Aduanas ausente, entonces. Tú estás hablando por el tema del contrabando. Pero él dice, claro, para poder hacer algo allí donde no se controla nada, dice. Bueno. Ahí es. Y bueno, lo dice él. Sí, lo dice dijo. que es una autoridad, o sea, es cierto. Es cierto, sí que uno va a la feria y hay cigarrillos de contrabando. Sí. Que yo creo que lejos de hacerle mal a la gente de cigarrillos de contrabando, debe ser alfalfa, ¿no? Sí, claro. Digo, yo qué sé, ¿qué quiere que le diga? Lo otro hay que ver que es una iniciativa que parte del Ministerio de Industrias, no de Salud, no es una política de salud integral, sino que viene del ámbito de la industria. Allí hay industriales que tal vez estén jugando algún rol que no sabemos. Hay otro tema que no se trata en el Parlamento y es el tema de la financiación de los partidos políticos. Me parece que esto puede tener otras puntas y otras dimensiones. Pucha, se me fue mucho más lejos. Gracias, Roberto, lo dejo por ahí porque se me metió ahí en un otro capítulo. Sí, fue mucho más a fondo. Lo dejo por ahí, ni siquiera quiero repetir lo que le interpreté.